Una de mis más grandes pasiones son los libros, y al igual que el cine, la lectura forma parte importante de mi vida, lo que a su vez me ha permitido leer obras que eventualmente han tenido sus adaptaciones cinematográficas. El séptimo arte, por su parte, le debe mucho a la literatura, ya que muchas de sus grandes obras provienen directo de las páginas de los libros. Sin embargo, así como hay películas que adaptan una obra y terminan hasta siendo mejor, eso no quiere decir que dicha adaptación sea buena. Así como hay buenas adaptaciones que son malas películas, también hay buenas películas que son malas adaptaciones. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar de mis 5 películas favoritas que son malas adaptaciones de su material de origen. Número 5. Si bien Tiburón es una de esas películas que vinieron a cambiar la historia del cine para siempre, en cuanto a adaptación esta dista mucho de parecerse a su material de origen en varios puntos que en la versión impresa en papel son importantes. Mientras que en la novela hay subtramas de corrupción e infidelidad, en la adaptación de Steven Spielberg todo esto es suprimido para darle más importancia a lo que el público quiere ver, la cacería del tiburón. Escrita por Peter Benchley, Jaws fue un éxito luego de su publicación, y con la salida de la cinta de 1975 ni se diga. Sin embargo, a pesar de no ser una adaptación fiel al libro, hay que mencionar que Spielberg mejora muchísimo el material de origen. No solo le da más dinamismo a la historia, que en el papel tiende a ser lenta y hasta tediosa, sino que hace de los personajes seres humanos mucho más creíbles y carismáticos. Y si bien el tiburón forma parte importante de la novela, en la película apenas si se le ve, pero Spielberg tiene una habilidad tan grande para la creación del suspenso que te da la sensación de que está presente durante todo el metraje. Sin duda alguna una adaptación que dista de parecerse al libro, pero que lo mejora en muchos aspectos. Número 4. Uno de mis libros favoritos es El Resplandor. Esta es una que todos se saben. Escrito por Stephen King, la historia nos cuenta cómo un profesor desempleado obtiene un trabajo temporal como el cuidador de un hotel de verano en las montañas rocosas, hotel que durante el invierno es cubierto por la nieve y en el que sus habitantes se ven expuestos a vívidos sucesos paranormales. En 1980, luego de haber rechazado dirigir la adaptación del Exorcista, el manuscrito cayó en las manos del legendario Stanley Kubrick, quien, deseoso de poder plasmar su visión, decidió tomar el libro como base y hacer algo completamente distinto. Su visión de The Shining era absolutamente diferente a la obra original. Pasajes completos fueron suprimidos y cosas que no figuran en la novela se añadieron o se cambiaron en la versión cinematográfica de una manera radical. Desde las efigies con movimientos que fueron sustituidas por el laberinto de setos, hasta la explicación del enigmático final de la película, El Resplandor de Stanley Kubrick resultó una cinta que no solo fue destruida por la crítica, sino que también fue repudiada por el autor del libro. Y creo que este punto explica fantástico el título del video. Con los años, El Resplandor fue mejor valorada por el público y los críticos, y hoy en día, a pesar de ser una pésima adaptación, es una de las obras maestras indiscutibles de Stanley Kubrick. Caso contrario, la versión que hizo Stephen King, que si bien es mucho mejor adaptación, es muy mala como producto audiovisual. Número 3. El planeta de los simios es una de las franquicias más longevas de la historia del cine y a su vez es una que en sus múltiples películas ya ha tenido 3 adaptaciones diferentes, la de 1968, la de Tim Burton y la trilogía de precuelas que dio inicio en 2011. Publicada en 1963 y escrita por el francés Pierre Boulle, la historia nos narra cómo en la época de los viajes interestelares, una pareja que pasa su luna de miel en el espacio encuentra una botella flotando a la deriva. En esta se encuentra la crónica de un periodista de la Tierra que junto con su tripulación se ha extraviado mientras exploraba un planeta cercano a la estrella Betelgeuse, planeta dominado por simios en el que los humanos son tratados como bestias. A lo largo de la historia se nos relata cómo la tripulación se las ve a negras y cómo el periodista tiene que probar ante los simios que es un ser inteligente y no un animal, esto con la ayuda de la doctora Zira. La adaptación del Planeta de los Simios llegó por primera vez a la pantalla en 1968 de la mano de 20th Century Fox, resultando en un completo éxito. La forma en que la acción se desarrolla en la cinta dista mucho de parecerse al libro.
sobre todo en aspectos importantes que prefiero no comentar debido a que son spoilers mayores de la novela. Podría incluso hasta decirse que la película de 1968 toma como inspiración su material de origen, pero no lo adapta en toda regla, sobre todo por el impactante giro al final de la historia, que al igual que con la cinta de Charlton Heston, no deja indiferente a nadie a pesar de ser completamente distinto. Y sí, aunque se parecen en muchos aspectos, El planeta de los simios no es una adaptación tan buena que digamos, más que nada porque en el guión de la película se priorizó no hacer nada muy extravagante debido a las limitaciones técnicas de la época y también al ajustado presupuesto con el que se contaba. Curiosamente, la película de Tim Burton, a pesar de ser una pésima película, termina adaptando mejor el libro no en su totalidad, pero sí en ciertos aspectos. Vaya, cada película tiene su encanto, pero eso no quiere decir que el clásico de 1968 sea malo. Al contrario, mejora en muchos aspectos el libro y termina por convertirse en un clásico aún relevante hoy en día, sobre todo por su discurso racial y antibélico. Número 2. Uno de los clásicos más queridos de Walt Disney es Mary Poppins, la historia de una niñera mágica que llega a alegrar la vida de unos niños ingleses y enseñarles lecciones que les servirán para el resto de sus vidas. Basada en los escritos de P.L. Travers, Mary Poppins es quizá uno de los trabajos que más le costó sacar adelante a Walt Disney. Esto por el simple hecho de que la autora no le gustaba para nada el estilo con el que el estudio trataba a obras literarias que caían en sus manos. Dicho esto, la producción de la cinta fue un completo infierno. Entre los constantes cambios en el guión y las amenazas de Travers de quitarle los derechos a Disney, la película por fin pudo ver la luz en 1964, y a pesar de que hoy en día es considerada un clásico, siendo honestos es una pésima adaptación de su material de origen. No solo no está basada en un libro específico, sino que toma varios elementos de los ya múltiples escritos que existían del personaje. Disney se tomó varias libertades creativas al momento de llevar el manuscrito a la pantalla, entre ellos el infantilizar el texto y llenarlo de canciones, situación que a P.L. Travers le sacaba piedritas en los riñones. Y a pesar de eso, como ya dije, al no ser una adaptación fiel, Mary Poppins es una excelente película que hoy en día sigue marcando a los más chicos y llenando de nostalgia a los más grandes. Número 1. Parque Jurásico es mi libro favorito y con toda la seguridad me atrevo a decir que la película de Steven Spielberg es una pésima adaptación. Lejos de la versión familiar y aventurera que hizo el Rey Midas en 1993, la novela publicada por Michael Crichton en 1990 es quizá una de las obras de techno-thriller más impresionantes que se haya escrito. No solo mezcla la ciencia ficción con la aventura de una manera nunca vista, sino que a su vez le brinda un toque de terror en la segunda mitad del libro que ninguna de las películas de Jurassic ha podido igualar. En su manuscrito, Crichton no se tienta al momento de ser violento y hasta grotesco cada que los dinosaurios atacan, sino que también no titubea al momento de criticar varios aspectos de la humanidad, como lo son la manera deliberada en que el hombre juega con la ciencia, la arrogancia de nuestra especie que nos ha llevado a la destrucción del planeta, y también la predicción de escenarios ambientales que estamos viendo hoy en día. Dicho sea de paso, adaptar Jurassic Park a la pantalla grande fue una labor titánica en la que el propio Crichton estuvo involucrado. La extensión de la novela y los temas que aborda hacía imposible que se hiciera una película fiel al libro, lo que eventualmente llevó a cortar y modificar más del 80% de su totalidad para brindarle al público una versión resumida y hasta digerida del auténtico Parque Jurásico. Sin embargo, no me malinterpreten, era obvio que esto iba a suceder. La complejidad de Jurassic Park impidió que se respetara la obra de Crichton y hasta él mismo estaba de acuerdo con eso. Con la entrada de David Cobb al guión y con las sugerencias del propio Spielberg, el resultado fue una de las películas más importantes e impresionantes de la historia del cine. Jurassic Park llegó a cambiar la industria para siempre y a pesar de no apegarse a su material de origen, es una auténtica obra maestra. Cuando hablamos de libros y películas, resulta difícil no señalar cuáles adaptan mejor o cuáles adaptan peor su obra original. Sin embargo, como hemos podido ver hoy, no importa quién haga mejor su trabajo. A final de cuentas, un libro y una película son medios diferentes que deben disfrutarse por separado, ya que cada uno puede aportar al otro siendo completamente distintos.
Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Cuéntame cuáles son los títulos que tú añadirías a la lista. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.